El congresista, no sé si lo acaba de escuchar al presidente de la Comisión de Fiscalización, ya no quiere que ni hable usted. Es decir, no quiere que se pronuncie porque no le gusta, porque dice que va a estar en sus manos el tema de la inconstitucionalidad o no de este cambio en la inmunidad parlamentaria y de todos, porque se han arrasado con todo, ¿no? ¿Puede hablar usted? Sí puede, ¿no? De hecho, dar una opinión. En un modelo democrático, lo mínimo que se puede garantizar es la libertad de expresión, de opinión, que hasta ahora lo venimos ejerciendo. Mire, hay que, para de repente poner en contexto a sus oyentes y seguidores, para el constituyente, no solo del 93, del 79, de manera concreta, que en lo que se refiere al tribunal, ha creado dos mecanismos de protección para la labor que hacen determinados funcionarios. Mecanismos de protección a la labor, no a la persona. ¿Cuáles son esos dos mecanismos de protección? Uno, la inmunidad, que nadie puede ser detenido y privado de su libertad o procesado. Y el otro mecanismo de protección, por el cual yo levanto mi voz, ¿no?, es las prerrogativas especiales que se tiene que tener para hacer ese trabajo. Yo en ningún momento me pronunció sobre la inmunidad, a favor, en contra de eso, no es mi pronunciamiento. He levantado mi voz y seguiré levantando mi voz cuando esas prerrogativas que diseñó el constituyente para hacer la labor, ¿no?, de los magistrados del Tribunal Constitucional, del defensor y de los congresistas, en el caso del Tribunal Constitucional se ha desaparecido del artículo 201 y esas prerrogativas se han desaparecido. ¿Cuáles son esas prerrogativas? Esas prerrogativas decían que por el momento dicen, porque todavía ya falta que se formalice ya esta expulsión, dice, no responden los magistrados por sus votos u opiniones que hagan el ejercicio de su cargo, ¿no? Y esta prerrogativa sí la mantienen los congresistas. Los congresistas en el artículo 93 sí dice que ellos tampoco son responsables por sus opiniones, por sus votos que emiten en sus acciones legislativas. ¿Por qué es importante mantener estas prerrogativas tanto de los congresistas, tanto de los magistrados del Tribunal Constitucional y tanto de la Defensoría del Pueblo? Porque en un Estado constitucional, en un Estado democrático, el poder está repartido y se tiene que ejercer. El tribunal ejerce un poder sobre la labor que hacen los congresistas, sobre la labor que hace el Ejecutivo, sobre los órganos autónomos. Se ejerce un poder para controlar si esa actuación se ajusta al marco constitucional. Nosotros controlamos si las normas con rango de ley no vulneran la Constitución. Y para hacer ese trabajo, el constituyente ha dado esta manto de garantía para que uno hable, opine, emita sus votos e interprete la Constitución sin el miedo de que próximamente puede ser sometida a un proceso penal, a una inhabilitación por haber interpretado o votado de una manera que a mí no me agrada, si es que estoy en otro ámbito de poder. Entonces, estas prerrogativas, que no estoy para nada hablando, acá no tienen nada que ver la inmunidad, no tenemos nada, acá están pretendiendo bajo el argumento de la inmunidad meter una discusión que no está por lo menos en el tema del tribunal. Nosotros estamos hablando que esas prerrogativas que teníamos para ejercer el trabajo como una garantía de independencia, eso es lo que se ha afectado. Entonces la consecuencia, la peor consecuencia es que ustedes no se van a sentir en la libertad para dar un voto, porque se va a tener ciertos reparos por el tema de los juicios que pueden venir. Es decir, para ponerle un ejemplo fácil, en el Tribunal Constitucional está el tema de los peajes corruptos y ya sabemos todos cómo se consiguieron. Cuando ustedes den su voto a favor, en contra, después en el momento que den su voto, estas empresas pueden denunciarlos, pedirles indemnizaciones y etcétera. No solo es eso. Miren, la denuncia es una posibilidad que se abre. Y tenemos nosotros actualmente, hay personas que denuncian a los magistrados, porque siempre hay una parte ganadora y una parte perdedora, y la perdedora intenta denunciar. Vamos al Congreso, existe la posibilidad de la denuncia, y en el Congreso se evalúa si lo que hemos hecho es un tema de infracción constitucional y se formula acusaciones. De eso tampoco estamos nosotros exentos, es verdad,
Pero lo que sucede es que cuando hay estas denuncias, y yo digo, a mí no me gusta esta forma como ha interpretado la magistrada Ledesma la Constitución, o no me gusta su voto singular porque ha de repente desnudado una situación a la luz de una interpretación que no debe ser o sí debe ser. Entonces, esos criterios estábamos en cierta manera generando una especie de protección para que uno pueda opinar en los votos, pueda interpretar en la Constitución. Y recuerda que el tribunal es el órgano de cierre, la máxima instancia en la interpretación constitucional. Por lo tanto, hay que hacer la interpretación, por lo menos, con esa garantía que lo que vamos a decir tarde o temprano no nos va a generar pues un futuro proceso penal por nuestras opiniones o por nuestros criterios que hemos expuesto, cosa que también lo tienen los congresistas, para que hagan bien su función, para que nosotros hagamos con toda la libertad también nuestra función, o para que el defensor del pueblo con toda la libertad vaya y también opine, indague y todo. Doctora, son garantías al trabajo. Doctora, hay un tema acá que resulta relevante, que es lo sorpresivo que ha resultado que una discusión que comenzó con la inmunidad parlamentaria termine en lo que terminó, ¿no es cierto? Extendiendo esto al presidente, a los ministros y hasta a los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo. O sea, este tema de que se haya producido o se pretenda producir una modificación constitucional con esa forma, digamos, ¿es algo que puede resultar relevante o no? O sea, por ejemplo, ¿ustedes tenían idea de que se iba a agregar esto? Se iba a retirar, no se ha agregado nada, se ha retirado, porque nosotros teníamos no solo la garantía de la inmunidad y la... O sea, me refiero que se agregó al proyecto original estos retiros de prerrogativas, ¿no? Bueno, yo, por lo menos formalmente en la institución, no hemos tenido conocimiento, que por lo menos nos haya notificado el Congreso, que estaba teniendo dentro de sus posibilidades ejercer el retiro de esas prerrogativas a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo me he enterado a raíz del debate en la noche, ¿no?, de que se emitió esta situación el domingo. El ministro de Justicia dijo que en realidad se había generado un desequilibrio de poderes porque hay supercongresistas protegidos y que el resto no está protegido. ¿Ustedes lo ven así? ¿Usted lo ve así? Es que es así, ¿no? Si uno lee el artículo 93, los señores congresistas no son responsables ante autoridad y órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos que hacen en su labor legislativa, de representación, de fiscalización, de control político, no son responsables, ¿no? Pero así como ellos tienen ese blindaje, también originalmente se mantenía a los miembros del Tribunal Constitucional y también al defensor del pueblo. Se ha retirado solamente ese extremo a nosotros y ellos siguen manteniendo. Ahora yo digo, necesariamente por un tema de equilibrio de poderes tiene que existir estas protecciones para poder ejercer en mejor forma y con mayor libertad y con la mayor tranquilidad el trabajo sin el miedo a ser procesados o el miedo a luego responder hasta por las opiniones que uno pueda brindar, ¿no? Y la controversia que se ha generado, doctora Ledesma, es ¿cómo es posible que se lleve a votación en el Pleno del Congreso un tema que no fue tratado en comisiones? Por ejemplo, en el caso específico del Tribunal Constitucional, se ha eliminado la siguiente frase, que los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Simplemente se borró de un plumazo. La pregunta es, ¿se discutió en la comisión? O sea, ¿no debió discutirse antes de llevarse a votación? Entiendo que esto no ha ocurrido. ¿Qué implicancia puede tener eso? Nicolás, este es un tema que posiblemente se va a argumentar en el control de constitucionalidad que se va a hacer, ¿no? Se va a argumentar posiblemente ese déficit de deliberación a la luz de la jurisprudencia que el tribunal ya ha señalado. Y sobre el respecto prefiero no opinar o reservarme cómo se generó esa norma. Sobre eso ni siquiera sabes, como tribunal tenemos conocimiento de cómo se generó. Así que prefiero yo abstenerme de emitir mi opinión, pero sí de ser clara en que me preocupa que nuestra labor se haya debilitado, ¿no? O se pretenda ya pronto debilitar a la luz de este nuevo texto, ¿no?
Pero doctora... Que quisiera terminar, terminar la idea nada más diciendo de que esta garantía nos permite también hacer frente a las presiones externas que todo magistrado tiene frente al ejercicio de su trabajo, sobre todo magistrado del Tribunal Constitucional, y decir claro que esto no es un tema que estamos hablando a título personal, que Ledesma, no, estoy hablando a nivel institucional y para los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que van a ser elegidos pronto, me imagino, en estos días, y que ingresarán en un escenario de una debilidad en su protección en cuanto a este tema de sus garantías de independencia, ¿no? Como institución, a eso me estoy refiriendo. Yo me voy y afrontaré los procesos. Pero hablo por los jueces que vendrán, magistrados. Yo le quería preguntar, ¿es tan fácil cambiar la Constitución así de un plumazo? Es decir, sin un debate. ¿Cuál es el caminito? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son las reglas que se tienen que seguir para que todos nosotros sepamos cuál es el camino? Porque no puede ser que pareciera que, o sea, que no parece, que 5 artículos de la Constitución se cambiaron de un momento a otro. Bueno, la propia Constitución señala el diseño de cómo se puede reformar la Constitución. Y eso está señalado en el artículo 206, que responde a una iniciativa que no puede ser por todos, solamente por el presidente de la República, con anuencia del Consejo, congresistas y un porcentaje de ciudadanos. Una vez que se promueve esa iniciativa, pasan las comisiones y luego pasa al debate parlamentario, se aprueba esa posición, una segunda legislatura se aprueba y luego se convierte en ley de reforma constitucional. Y si no se aprueba en segunda legislatura, hay la posibilidad de un referéndum. Esto que aparentemente pareciera que está regulado fuera suficiente, la verdad es que yo he dicho, y desde un aspecto teórico, que reflexionemos de repente más los académicos o los que tienen la posibilidad de asesorar y guiar a los señores congresistas, si es que se está hablando de reformas, que la reforma constitucional debe tener un mayor blindaje para reformar la Constitución. No puede ser así de una manera tan rápida y tan sencilla de llegar a una reforma constitucional, porque no es cualquier cosa, se está cambiando una regla matriz, una regla que va a tener un efecto irradiador sobre todo el ordenamiento jurídico, y a la luz de los hechos que vemos que es muy débil la forma como se ejerce esta posibilidad de reforma constitucional. Yo planteaba, y lo sigo planteando, y a nivel académico, que debería incorporarse un control constitucional previo, para que si en un primer insumo ya se advierte que pudiera haber unas razones de inconstitucionalidad, no esperar que esto se agote y se materialice, como es nuestro diseño actual, que hay que esperar que esto se termine, que existe una ley, que se publique, para luego ir al control posterior. Hay que generar la posibilidad que haya un control previo, más aún si estamos hablando de ley de reforma constitucional. Pero esto es algo que hay que trabajar, hay que hacerlo, porque no tiene nuestro ordenamiento en el ámbito constitucional esa posibilidad. Es un buen momento para reflexionar académicamente si podríamos incorporar este mecanismo, no sé si hoy, a futuro, pero es una posibilidad. Y no es una novedad, porque eso ya lo tiene inclusive Chile o lo tiene Colombia en parte de su ordenamiento para reformas constitucionales, sobre todo para control constitucional. Doctora, usted me ha dicho que el caminito por el que yo le preguntaba, el proceso que se presenta una iniciativa, va a comisiones, hay dictamen, hay debate en el Pleno, es un caminito que se tiene que seguir. Es decir, lo ordena la Constitución, el 1, 2, 3, 4. Claro, yo he remitido a lo que dice el artículo 206 de la Constitución y el artículo 105. Está textualmente citado acá. Cuando me dice cuál es el procedimiento, según la Constitución, el artículo 206 dice tal cosa y el artículo 105 dice tal cosa. ¿No? Estoy parafraseando y compartiendo lo que dice el texto de la Constitución. Claro, y nosotros podemos sacar conclusiones que si no se siguió el caminito y no hubo el debate del cual hablaba Nicolás, ahí hay pues un punto bien serio que podría ser utilizado después para cualquier persona que presente la inconstitucionalidad. Bueno, es la conclusión que sacas tú, Karina, del cual yo no quiero involucrarme, porque después van a decir que adelanto opinión. Sí, después no quieren que hable. El artículo de la Constitución.
Ahora, el tema es que yo estoy leyendo, es decir, esto es realmente relevante en relación a lo que usted dice, doctora Ledesma, porque estamos hablando de modificar la Constitución, ¿no es verdad? Y esto debería suponer un debate no solo público, sino en las comisiones correspondientes. Y uno puede exprimir el dictamen en minoría del congresista Lima Mani y en ninguna parte aparecen las cosas que han resuelto. O sea, le han agregado en el debate en horas. Como alguien decía el día de ayer, en 2 horas le agregaron cosas que no estaban y que nunca antes fueron discutidas de una manera adecuada. Ahora, usted ha hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. ¿En qué sentido lo ha planteado, doctora Ledesma? Primero, es importante lo que tú has dicho, la deliberación para reformas tan trascendentales como es una reforma constitucional, no solo pasa por un aspecto formal, donde los congresistas puedan emitir su voto a la luz de la deliberación, sino que esas decisiones, para que sean legitimadas, también van acompañadas de una deliberación social, ¿no? Donde los ciudadanos, los medios de comunicación expresan sus opiniones, puedan coincidir o no, ese es otro tema, pero por lo menos hay una oposición, cuestionamientos y todo. Esa deliberación formal y social es lo que enriquece un modelo democrático, eso es, ¿no? Eso es lo que también quiero señalar. Ahora, el tema de la Corte Interamericana, precisamente una de las garantías que se da a todo ciudadano, ¿no?, es tener jueces independientes, y para eso se da estas garantías que los jueces puedan trabajar con libertad, dando sus opiniones e interpretando las normas, más aún cuando se trata de órganos de cierre de la Constitución. Aún más, la propia Corte Interamericana a sus jueces, por la dimensión de su trabajo, también en su reglamento le asegura que no la inviolabilidad de sus votos y por sus opiniones, ¿no? Y nosotros estoy planteando como una posibilidad de análisis que haremos en su momento al Pleno, qué hacer frente a este retiro por futuro ya próximo de las garantías que hemos tenido a la inviolabilidad por nuestros votos y opiniones, ¿no? Una alternativa a estudiar, porque todavía no se ha tomado una alternativa, podría ser recurrir a la Comisión Interamericana, una alternativa, y otra, no sé, ya veremos qué acciones se podría tomar frente a el retiro de estas prerrogativas para el desarrollo de nuestro trabajo, que eso es lo que estamos por lo menos preocupados. El congresista Chejade el día de ayer ha estado así un poco fastidiado por todas las declaraciones y especialmente por sus declaraciones. Y dijo que ¿por qué? Si ellos estaban quitando la inmunidad, porque ellos están segurísimos que ya se quitaron la inmunidad. Nosotros estamos leyendo que tienen un montón de protecciones, pero ellos dicen que tienen la inmunidad. Y si ellos no tienen, que no tenga nadie. Y que usted no tiene por qué quejarse porque ellos se han quedado sin nada y ustedes también sin nada. Bueno, primero yo no en ningún momento he ingresado a hablar sobre la inmunidad y sobre esos temas. Mi invocación y mi preocupación ha sido al retiro de estas prerrogativas que hemos tenido, o que hasta aún por el momento de estos días lo seguimos manteniendo, como es no responder por nuestros votos o opiniones, tal igual como lo tienen los congresistas y también hasta el momento lo tiene el defensor del pueblo, que son garantías para el ejercicio del trabajo. Eso es lo que he señalado y eso es lo que sigo por lo menos presentando como parte de mis preocupaciones. Otro tema es el tema de la deliberación pública, sobre el cual yo he hecho referencia a lo que ha dicho el tribunal, porque no es una idea de Ledesma. He parafraseado, así como parafraseo los artículos de la Constitución, también he parafraseado lo que ha dicho el tribunal en sus sentencias, que es la 6-2018, la 6-2017, son hasta palabras textuales que las que he citado. Y bueno, y también manifiesto mi sorpresa porque el domingo leo o aprecio de que las prerrogativas en lo que se refiere a este extremo de garantizar nuestro trabajo sí está preservado para los congresistas, pero no está preservado para los magistrados del Tribunal Constitucional. Más aún que ambos, tanto el Tribunal Constitucional como los señores congresistas, dentro de este escenario de un Estado de Derecho, pues tenemos repartido nuestras atribuciones, nuestras competencias para ejercer nuestro trabajo, y a la vez también el constituyente nos ha dado estos mecanismos de protección para el trabajo que hacemos.
Entonces, esa es mi preocupación y por el cual siempre voy a estar yo exponiendo este tema, ¿no? Ujú. Y cuando usted habla de control previo, van a saltar los congresistas hasta el techo porque van a decir, bueno, y entonces yo para qué estoy aquí sentado si yo precisamente tengo como una de mis labores legislar, y si me van a decir no a esto, no al otro, ¿cómo se podría manejar eso? Porque a mí me parece súper interesante que antes de ya que se termine todo el proceso es una pérdida de tiempo si después se le va a enmendar la plana, mejor solucionarlo antes. Claro, esto no sería tan, no fuera tan dramático si tuviéramos una bicameralidad, donde habría una Cámara de Diputados, donde habría todo el fervor del debate y luego llegaríamos a una Cámara más reflexiva, más pausada, que podría ser el Senado. Pero como no tenemos ese modelo y tenemos un modelo unicameral, entonces el debate y el control posterior resulta, a mi entender, un poco insuficiente, ¿no? Entonces, académicamente existen momentos de generar el control. Nuestro país se ha insertado en un control posterior, pero también hay modelos de control previo antes de que se materialice esto. Y a nivel de reforma constitucional, debería darle esa mirada, ¿no? Ese plus de repente en una reforma constitucional, agregar esa posibilidad, ¿no? Para que las reformas constitucionales no puedan ser de repente lograrse de una manera muy fácil, ¿no? Sobre todo por la trascendencia que implica, pues, alterar una regla de la Constitución. Muy bien. Yo no estoy hablando de esta propuesta de manera general, solamente estoy planteando la propuesta para temas de reforma. Y lo planteo como propuesta y, como he dicho, es un tema para la academia, ¿no? Y para, de repente, los asesores que de manera reflexiva pudiera ver cómo vamos mejorando los mecanismos para las reformas constitucionales. ¿Es suficiente la regulación del artículo 206 o habría que agregarle otros supuestos más que permitan que realmente estas reformas no puedan darse de una manera así tan apresurada y que requiera ciertos mecanismos que a través de esos controles previos nos lleven a la mayor reflexión de lo que se está alterando o de lo que se está modificando, ¿no? Eso es lo que estamos... y no pueda ser materializada así de un momento tan intempestivamente sin que haya por lo menos acompañado de un espacio de reflexión, de deliberación para el resultado que se piensa mantener.